Buenas tardes, soy Adán Paredes, escultor ceramista. Bienvenidos al taller Los Alacranes, ubicado en la comunidad de Santo Domingo, Barrio Alto, donde se encuentra este taller donde producimos obra, escultura, murales, pequeño, mediano y gran formato. Sí, el desarrollo de este trabajo, los inicios del trabajo que he venido realizando ya desde hace 42 años, se da en una combinación muy peculiar de la inquietud por la historia de México, sobre todo la arqueología, ¿no? Y el poder tener la oportunidad de trabajar para el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Departamento de Salvamento Arqueológico, como peón al principio y después ya como ayudante de los arqueólogos que trabajábamos en las excavaciones del metro en la Ciudad de México, y el encontrar piezas arqueológicas, ¿no? El encontrar piezas arqueológicas en una zona de Azcapotzalco en donde salió un mamut en esos años, estoy hablando de 1979, 80, y además una zona de tierras tecpanecas. Es un grupo de la zona de Azcapotzalco que era una zona de tejedoras, porque encontramos mucha presencia de malacates. Los malacates son unas piezas de cerámica, que es como una media naranja con un hueco que servían para cardar el hilo, entonces te indica, es un indicador de que es una zona de tejido y muchas piezas de cerámica. Entonces, estando en esa excavación me invitan a ser parte también del departamento de restauración, o me llevan al departamento de restauración de piezas arqueológicas, y me empiezan a enseñar a restaurar piezas, muchas de cerámica del México antiguo, ¿no? Muchas piezas que desde mi punto de vista, y lo iremos platicando, yo creo, en el tiempo que tengamos esta entrevista, pues, es una opinión muy personal, tienen un carácter muy ritual, muy simbólico, muy sagrado en algunos sentidos. Entonces eso me llama mucho, ¿no? Me impacta siendo un joven de 18, 19 años y me atrapa ese mundo, y entonces coincide en ese momento que hay una convocatoria para un curso de cerámica en una escuela pequeña que había hecho este cineasta Alfonso Arau, junto con Laura Esquivel, que en ese momento eran pareja, y hicieron un lugar que se llamaba CIPAC, que era Centro de Invención Permanente, en donde ibas a estudiar algunas actividades. Uno de los hijos de Alfonso daba una clase de caricatura, no recuerdo cuál de ellos, había cerámica, había cine, había otras cosas, y ahí empiezo a tomar las primeras clases de cerámica, pensando que si estaba restaurando piezas del mundo antiguo de este país, en donde hay una enorme variedad de piezas en todo, o sea, hablemos solo de México, ¿no? Porque podríamos irnos hasta el sur, Guatemala, y podríamos irnos hasta Nuevo México, eso que fue México en algún momento, ¿no? Pero si hablo solo de lo que es la República, hay una variedad gigantesca de comunidades, de grupos, de maestros que han hecho desde hace ya cientos y podría decir miles de años piezas extraordinarias. Entonces, el estar restaurando, estar en las excavaciones, el tomar este curso, decía, bueno, si voy a estar teniendo contacto con estas piezas tan importantes, pues cuando menos tengo el compromiso de saber cómo es que se hacen, ¿no? De entender, sin haber tenido en mi familia, yo no puedo decir que sea, como muchos maestros aquí en Oaxaca, que sea yo no soy un creador que tenga una ancestría, ni que pueda decir es que hay 4 generaciones en mi familia que hacen este oficio. No es verdad, no sería cierto si lo dijera, pero sí era importante para mí aprender el oficio, y a partir de este oficio ir saliendo y entenderlo y restaurar mejor las piezas que hacía en ese momento. Y después pues me fue gustando, ¿no? Me fue atrapando el mundo del barro, la cerámica, la arcilla, como queramos llamarlo. Al final de cuentas, todo es lo mismo, ¿no? Tierra cocida, ¿no? Y me atrapó, ¿no? Yo digo que se volvió pues un excelente vicio, ¿no? De esas cosas que piensas que algún día vas a dejar, pero pues no, ya te atrapan de por vida, ¿no?
Así fue el inicio de todo este trabajo. Mira, como lo hemos mencionado, pues claro que el material con el que más ha trabajado todos estos años pues es con barro, ¿no? Es un material que le ha dado sentido a mi vida, ¿no? Me ha hecho ser. Es un material tan ancestral, tan antiguo en la historia de la humanidad. O sea, piensen que las primeras expresiones, tal vez las primeras piezas funcionales de barro, se hicieron en una provincia en China hace 22,000 años y para este continente hace 12,000 años, pero antes hubo un previo de todo eso, ¿no? El barro está presente hoy por hoy, no solo en la antigüedad, ha sido un material que ha tenido una continuidad en la historia, sino también si piensas ahora hay frenos para coches que se hacen con una cerámica a alta temperatura, hay extensibles de relojes que se hacen con cerámica, unas porcelanas, que es una de las técnicas en la cerámica, hay dientes que se hacen de porcelana, hay algunas piezas que se utilizan en cohetes espaciales que son de cerámica. Entonces históricamente es un material que está presente a lo largo de la historia de la humanidad. Si pensamos, tu primera manera de tomar agua en un río, si eres una gente que es de un periodo de Cromañón o Neandertal, oyéndonos de esa época, pues tu primer cuenco es tus manos tomando agua del río, ¿no? O de algún lugar. Después eso se convirtió en piezas de cerámica, ¿no? La cerámica como material es tan generosa y tan grande que piensa que, y ahorita lo estoy diciendo muy fácil, tal vez pasaron cientos de años o miles de años de que se hizo la primera pieza, nunca se va a saber arqueológicamente cómo es que sucedió. Hay teorías en donde tal vez se hizo cestería primera, ¿no? Y que entonces alguna cesta se quedó cerca de algún banco de lodo, de tierra, y luego azorosamente se quemó y empezaron a hacerse unas primeras piezas. De eso a que haya evolucionado y a que la cerámica sea uno de los brincos y detonantes del pensamiento humano, yo sí estoy absolutamente seguro. Piensen que si eran cazadores recolectores y que se iban llevando piezas y que se iban llevando objetos, ya llevaban piezas de cerámica, ¿no? Pero hay también teorías que dicen que el hombre cuando se hace sedentario ya empieza a hacer cerámica. Yo pienso que no, que se da un poco antes y que en ese ir y venir lo que te permite el barro es cocer alimentos, preservarlos, ¿no? Tener infusiones. Hay comunidades en el país que todavía no tienen refrigeradores, todavía existen comunidades así, ¿no? En donde ¿qué hacen? En una olla calientan el alimento, lo dejan reposar en la noche y lo vuelven a calentar mañana y así pueden tener los alimentos una semana. Eso se hizo cientos o tal vez miles de años con barro, ¿no? Entonces, pues, claro que es un material que a mí me apasiona, que me he involucrado mucho con él. Lo he dicho de broma, pero lo digo en serio. Me llamo Adán, mi nombre significa hombre de barro, ¿no? Me apellido Paredes y hago piezas para muros, ¿no? Con cerámica. Soy signo Acuario y el Acuario es una vasija de cerámica vertiendo agua, entonces yo digo, ni modo, ya lo traías hasta en el nombre, ¿no? Y lo cual me da gusto, no lo digo por un tema de ego, ni mucho menos, es como lo que llaman un sino, ¿no? Como que ya estaba apuntado en mi vida y estoy muy orgulloso y muy contento de dedicarme a esto. Por eso me dedico a este material, ¿no? O sea, este material ha sido el lenguaje con el que me he expresado más abiertamente todos estos años. Sí he trabajado con piedra, y he trabajado con metal y con otros materiales. En algún momento trato de hacer un diálogo entre los materiales, pero el barro le ha dado un sentido a mi vida, me ha dado de comer, me ha hecho ser, ¿no? Entonces, no hay más que agradecerle, ¿no? Sí, temas de trabajo, pues yo creo que a todos los creadores les pasa lo mismo, ¿no? Hay referentes, o sea, he dicho que dicen no hay nada nuevo bajo el sol. Pues yo creo que es cierto, aunque no nos guste, y todos de algún modo tenemos un referente o con la naturaleza, o con el universo, ¿no? O con las piedras, o con los espacios, ¿no? ¿Qué me pasa a mí al estar ligado al mundo de la arqueología? Pues me interesaban mucho las culturas del México antiguo, ¿no? Todo lo que se hizo con el mundo mexica o azteca, ¿no? Todo lo que se hizo en Colima y en Occidente,
todo lo que se hizo en el área, en el sureste del país. Hay unas piezas de cerámica increíbles que aparecieron en una isla que se llama Jaina, que parecen, tú las ves y parecen piezas que son o japonesas o chinas, o parecen de otro lado por su iconografía y por sus formas. Entonces sí hay una inspiración en todo esto, ¿no? Sí me he basado o he tratado de reinterpretar algunos elementos de este México antiguo, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues te vienes más de forma contemporánea, yo que me dedico más a la escultura, pues hay escultores que me gustan mucho, no solo mexicanos, pues hay escultores mexicanos que hicieron grandes cosas. Hay esculturas de Jorge González Camarena, que no solo era pintor, en el edificio que está en Reforma y en otros lugares, Jorge Jaspic en este momento, que es un gran escultor mexicano, ¿no? Puedo decirte escultores como Eduardo Chillida, que es un escultor vasco muy abstracto. Yo tiendo a hacer piezas muy abstractas. Hay varios, ¿no? Brancusi, hay un escultor vienés que se llama Fritz Botruba, que me encanta, que además hizo una capilla fuera de Viena, ¿no? Que es extraordinaria, muy geométrica. Me gusta mucho el arte de los fenicios, ¿no? La escritura cuneiforme. He hecho piezas que tienen que ver con la escritura cuneiforme, que está basado mucho en eso. Muchos de los primeros escritos que se hicieron en la historia de la humanidad están hechos con barro, ¿no? Y se han encontrado piezas cocidas, y también hay exposición de piezas crudas que se han encontrado en algunos museos en Europa, ¿no? Entonces, si hay una interpretación, si a veces uno dice que no, pues yo creo que estaría tal vez en un error. No me quiero meter en camisa de 11 varas, porque no, luego con los temas de arte conceptual te metes en problemas, ¿no? En mi caso, si hay una búsqueda, ¿no? Hay un paralelismo, no sabría cómo llamarlo. No sé si usar la palabra influenciado, ¿no? Pero sí me ha tocado el alma, ¿no? Ver algunas piezas que me parecen extraordinarias y que, por ejemplo, voy a poner una como ejemplo que he dicho en algún otro momento. Hay una pieza que salió en Templo Mayor, que es un cuenco, es un caparazón de tortuga. Es como un poco más grande del tamaño de mi mano. Ese caparazón de tortuga tiene en su cuello la cabeza de un dios Ejecatl, ¿no? Esa pieza está totalmente pulida, ¿no? Y es polícroma, es de las pocas piezas que tienen varios colores. La pieza es perfecta, una pieza extraordinaria. Cuando tú la ves, o en mi caso, porque luego uno tiene que hablar de las opciones personales, no es que quiera influir en el gusto de nadie, te das cuenta que es una pieza que tiene una cosa muy sagrada. ¿Qué tomaban ahí? Aunque tomaran agua, ¿no? Están haciendo un objeto que abstraes al dios del viento, lo retomas en una tortuga y le das un acabado que es impecable. Piezas así son extraordinarias, no puedes negarlas, ¿no? Ahí están, existen. Yo que me dedico a la cerámica, trato de imaginarme de quién fue esa mente, de quién fueron las manos, si fue un hombre o si fue una mujer, y cuántas piezas tuvo que haber hecho para llegar a esa pieza que es una joya, ¿no? O sea, pienso como en esa historia, ¿no? O sea, esa parte de tratar de imaginar a mí me gusta mucho, ¿no? Casi como de crear historias en los objetos, ¿no? Luego alucino y digo, bueno, pues las piezas que vamos haciendo los creadores, en algún momento de la historia, más adelante, en unos siglos, en años, alguien las toca y pudieran hablar, ¿qué contarían, ¿no? Sería increíble, ¿no? Saber qué te diría de cada persona. Responder una pregunta sobre el color en términos de cerámica siempre es muy interesante y muy compleja. Pero aquí afortunadamente tenemos dos ejemplos detrás de mí, ¿no? ¿Qué es lo más importante para mí en la expresión del barro? El tamaño que puedas hacer de piezas y justo las texturas, ¿no? Es un material con el que puedes tener altos, bajos relieves, puedes hacer muchas incisiones, eso te permite volúmenes que a la hora que tú haces trabajos con la luz, lo ves, ¿no? ¿Qué pasa en el color en mi caso, ¿no? En mi caso personal? Me he ido por un lenguaje en donde prácticamente no hay color. La cerámica a alta temperatura
que es la que hacemos aquí en este taller, Los Alacranes, se cose a 1280 grados centígrados. Es un montón de color. Hay óxidos minerales que a esa temperatura se esfuman, ¿no? Puedes tener tonos ocres, puedes tener azules con cobalto, puedes tener algunos cafés con manganeso, puedes tener algunos verdes con cromo, pero es muy complejo. Casi no trabajo con color, dejo que la forma hable. Pero en el caso de esta pieza que está atrás de mí, pues entonces sí hay color, ¿no? Es de las piezas, de las pocas piezas en donde tengo más color. Esta es una abstracción de unos agaves, de una corte de agave. Entonces esto es como el color de la tierra. Esto para mí es el color del cielo. El verde es el color del agave. Entonces voy haciendo cosas, ves, tienes texturas, tienes piezas que están en relieve. Y entonces una pieza que está llena de color. Me gusta mucho, pero no tiendo a irme por el lado del color, ¿no? Pienso que cuando hago una escultura de 3,5 metros, 4 metros, corro un gran riesgo. Si es un volumen como esta pieza que tenemos acá, si yo le pongo color o le pongo algún vidriado, algún acabado, los que hay en cerámica, corres el riesgo, por mucha experiencia que tengas, de que se vuelva un caramelo espantoso, ¿no? Entonces trato de entender y de dialogar con el material que he trabajado y que no acabo de comprender. Yo creo que voy a pasar toda la vida y voy a seguir en este diálogo y dejar que las formas hablen solas, ¿no? Entonces en mi caso es así, me voy mucho por cómo me va hablando la forma o cómo voy dialogando con las formas y dejar que la presencia del material sea la que dialogue, ¿no? En los espacios. Entonces te lo digo, aquí tenemos esta que no tiene color, que tiene relieve, y esta que tiene color, ¿no? Sí, hablar de la evolución de tu trabajo o de tus cosas es bien complejo, ¿no? Porque hay que tener, primero yo creo que uno tiene que ser muy autocrítico, ¿no? Que tienes que estar, yo creo que una de las cosas que da el barro es que, o lo quiero creer así en mi caso, que tienes que traer un ladrillo colgado y tener los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Ahora, eso no significa que no puedas decir las cosas que has hecho, ¿no? Yo sí creo que ha habido una evolución. Yo empecé haciendo piezas muy utilitarias, ¿no? Cuando empiezas a hacer este trabajo, primero, un taller de cerámica se vuelve muy celoso. Tienes que volverte muy sedentario y estar ahí, porque si no, no funciona. Si no estás, no camina, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues cuando empecé con toda esta ilusión, pues hacía piezas que después pues, sabes que tenías que vender, pues algo tienes que comer, ¿no? Entonces, ¿a quién le vendes primero? Pues a tus amigos, a tus primos, a alguno que otro pariente, y después de 2 años ya nadie te compra nada, ya te dijeron, bueno, ya te ayudamos, y entonces tienes que ver cómo reinventarte y hacer cosas, que fue lo que empecé a hacer, a entrar a muchas exposiciones colectivas, con piezas de escultura, con algunos murales, y ir forjando como este camino y esta trayectoria que, si yo te digo, de hace 40 años no pensé que iba a ser así, ¿no? Lo que sí hice fue no dejar de creer en que podía. Primero, trabajar, para mí era muy importante, trabajar en algo que me gustara. Yo sí soy una persona que me siento muy afortunada y muy bendecida, porque sí hago algo que me gusta mucho, ¿no? Diría una mentira si dijera, no, es que este pinche trabajo, a veces te hartas y dices, híjole, man, porque es un oficio muy pesado, de mucho desgaste físico, pero en realidad sí he sido muy afortunado de poder llevar este trabajo a cabo, y el mismo material y el mismo diálogo te va enseñando y te va poniendo en tu lugar, y tienes que creer que puedes, pero en ese sentido tienes que estar. Pues muchos años me la pasé encerrado en el taller, creyendo que podía salir adelante con esto, pues participando en algunas exposiciones pequeñas, ¿no? Era muy difícil hacer exposiciones individuales, no tenía como todavía la experiencia en los primeros años. Después, poco a poco, ya lo vas haciendo. Y me gusta pensar en eso, que este oficio te erosiona, ¿no? Te la cobra físicamente, luego estás muy cansado, pero al mismo tiempo te da, ¿no? Es como
Por eso hablo de esta parte como simbólica y muy ritual, ¿no? Es trabajar con un material en el que tienes 4 elementos primordiales, ¿no? No lo he dicho yo, lo ha dicho muchísima gente, ¿no? Tienes la tierra, tienes el agua para hacer una masa, tienes el aire que saca las piezas, tienes el fuego que le da la posibilidad de la permanencia. Es una parte muy importante en este oficio. Si no entiendes el tema con el fuego, estás perdido, ¿no? Tienes que entender que tiene tiempo. Cuando eres joven y eres tonto, piensas que lo controlas. Después te das cuenta que no controlas nada, que lo que haces es que empiezas a tener un ejercicio de humildad y entender que tienen que ir casi que seduciéndose para que puedas lograr lo que tú quieres, ¿no? Y eso es un trabajo de años, ¿no? ¿Cómo veo mi trabajo hace muchos años? Me gusta, ¿no? Tengo en mi casa la primera pieza que hice de cerámica. La tengo así es una vasija y la tengo ahí con plumas sagradas y, ¿no? Que me dieron unos amigos huicholes. Y bueno, y luego tengo estas piezas que ya son piezas muy masivas, he hecho piezas a lo largo de la trayectoria que son sólidas. Es muy difícil quemar piezas de cerámica sólidas porque si no tienes la paciencia y el tiempo se revientan dentro del horno. Nosotros aquí en el taller, y yo he hecho a lo largo de mi vida más de 60 horas, ¿no? Para sacar piezas de 100 kilos sólidas, ¿no? Estoy un poco loco en ese sentido, pero bueno, me parece que es ir entendiendo el material, llevarse uno a sus límites y el material te lleva a tus límites y te das cuenta que igual y no hay límites. Y que si vas viendo en retrospectiva, yo pronto reviso cosas de mi trabajo, estoy ahora documentando cosas, quiero sacar un libro el próximo año de 42 años de trabajo, pero además tengo piezas colocadas en distintos espacios que ya no puedo llevarme a una retrospectiva, ¿no? ¿Cuál es la manera de hacer algo? Pues es hacer una memoria histórica, es hacer un libro, ¿no? No hay de otra. Y entonces reviso y digo, no, pues sí le hemos trabajado ahí durísimo, ¿no? O sea, no, vuelvo a decirlo, no lo digo por ego, pero también está bien, pues de pronto decir lo que has hecho, ¿no? Hemos hecho mucho trabajo y sí en ese trayecto hemos hecho piezas que para mí son muy icónicas, ¿no? No todas las piezas que haces, y ese es un gran error, yo creo que a muchos creadores, pensar que cada pieza que tocas es una obra de arte, y eso no es verdad, ¿no? Hay piezas que son ejercicios para llegar a algo más, ¿no? Yo mentiría si dijera es que cada pieza que toco es una obra chingona, ¿no? No, sería muy ¿cómo se dice esta palabra? Presuntuoso, ¿no? No es así. Hay un camino, hay un trayecto que tienes que seguir y pues yo así me he ido, ¿no? Este oficio es de disciplina, es de paciencia y tienes que estar, y tienes que estar, y tienes que estar, si no, no funciona. Sí, hay en ir haciendo obras, sí, de pronto hay obras que se vuelven como muy cercanas, ¿no? Les mencionaba esta primera vasija que hice, claro que tiene un valor muy emotivo para mí, ¿no? Fue lo primero que toqué, la primera vez que toqué barro y quise eso y que afortunadamente la conservé, ¿no? He hecho piezas que son importantes, hice una exposición en San Pablo, en el Centro Cultural San Pablo en el 2017-18, donde hice una pieza que era como una vértebra de ballena, pero al mismo tiempo era un homenaje a Tlaloc, ¿no? Que me parece una pieza icónica. Hice un ajedrez con piezas grandes, hice una barca que se llama La Fabiola, que está también ahora en un rancho en Avándaro, que es una pieza que tiene vidrio y cerámica y tiene luz y tiene música. He hecho algunas esculturas que de pronto ya no tengo, ¿no? Yo creo que un error de algunos creadores es que nos agarran de pronto vacas muy flacas y que vas queriendo conservar una pieza que sientes que es así como muy tu tesoro y pues a lo mejor no tienes lana para los días que siguen y llega alguien y te dice, oye, pues esta pieza me gusta mucho y dices, pues ni modo, hay que venderla, ¿no? Porque hay que pagar el gas, hay que pagar cosas, ¿no?
Entonces sí he hecho algunas piezas que son muy, muy importantes. Te puedo decir de varias, pero algunas, esas que te mencioné. Si pudiera viajar en el tiempo, me encantaría estar, y me voy a ir muy atrás, en el momento en que el hombre empieza a dialogar con el fuego. Me parece que, yo no sé cómo haya sido, si fue porque algún rayo cayó y tomaron fuego, si como empezaron a hacer fuego, ¿no? Me parece que ese debe ser un momento sumamente icónico en la historia de los seres humanos, ¿no? ¿Qué consejo me daría? El fuego es creador, pues, ¿no? Seguir entendiendo y seguir dialogando con eso, ¿no? Seguir haciendo lo mismo. Yo sí casi soy como de la idea de lo que dijo un día Borges, ¿no? Si volviera a nacer, quisiera volver a ser Borges, ¿no? Yo si volviera a nacer, quisiera volver a ser Adán y dedicarme a lo mismo, pues, por ahí me iría, más que un consejo, es como un pensamiento que se vuelve una metáfora, ¿no? Me encantaría estar presente en el inicio del fuego, ¿no? Eso sería algo muy, 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 muy bello. Las cosas que llenan de gusto los espacios emocionales que uno puede tener es, bueno, pues primero a lo que te dedicas, a la obra. Me hace sentir muy satisfecho también que este taller se han ido formando personas, ¿no? Que los chicos que trabajan conmigo, mi compadre Fernando Gómez, Anita Chávez, ¿no? Le decimos, yo le digo Anita de cariño, pero es Chávez. Daniel, que son gentes que siguen aprendiendo este oficio, ¿no? Esas son de las cosas que hemos hecho, yo creo que no está mal decirlo, hemos hecho trabajo también de comunidad, ¿no? O sea, el taller no solo se ha enfocado a si es la obra de Adán Paredes, como tú quieras, ¿no? Pero también hemos hecho trabajo con las escuelas, hemos hecho trabajo con los niños, hemos hecho trabajo con las señoras. No es algo que ando diciendo, es de las pocas veces, o tal vez la primera vez que lo digo. Pero sí lo hemos hecho y eso a mí me llena de mucho, o sea, yo sí creo que los creadores tenemos un deber para con los otros, para con la comunidad, ¿no? Y ese deber es también compartir, ¿no? y enseñar y mostrar. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, tienes que interactuar, ¿no? Y tú sabes cómo, y hemos hecho cosas con niños, ¿no? Como mencioné, y hemos hecho trabajos aquí en el taller y hemos ido a escuelas. Entonces esa parte me llena de mucha, mucha satisfacción, ¿no? Es algo que disfruto mucho. Me gustaría hacerlo más, realmente, ¿no? Me gustaría hacerlo más y me gustaría irme a comunidades, aprender, ni siquiera enseñar, ¿no? Yo quién soy para llegar a una comunidad como las comunidades donde hay maestros alfareros en Oaxaca que son extraordinarios, y jamás llegaría con una postura de yo les voy a enseñar, y muchísimo menos de casi los descubrí, ¿no? No, ni madres, ellos tienen cientos de años dedicándose a esto y para mí tienen mucho que enseñarme, ¿no? De verdad me gustaría hacerlo más, tengo que buscarme los tiempos para hacerlo. Tener un taller como estos requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, tienes que salir. Ahora, yo hablaba hace rato de esta parte donde me toca ser sedentario muchos años, ¿no? No me tuve que volver nómada porque pues, tuve que ir a buscar trabajo para traerlo para acá, ¿no? No es de que aquí, cuando estás en un taller, te lleguen las personas a las que les gusta tu obra, te anden buscando, ¿no? Tienes que echarle ganas y tienes que salir y tienes que volverte como una especie de persona que se dedica también a ciertas relaciones, no sé si públicas, no sabría cómo llamarle, porque pues, si no, no sale, ¿no?